Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruzgarl TP. Todos los detalles en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Zeynep intenta convencer a su abuela. Literalmente huye de estar a solas con Halil. Zumrud no está convencido. Mientras tanto, Zeynep encuentra una manera de quedarse. Dice que recolectemos asfódelos. Halil también regresa solo. Volveremos a casa como niñas. Halil dice que el trabajo ha terminado. Dice que volvamos. La voz interior de Halil pregunta qué le está pasando a esta chica. Me pregunta por qué no me quiere con él. Entonces Zeynep dice que recogeremos hierba. Él dice que te vayas. Halil dice que solo podemos unirnos. A Zeynep no le quedan respuestas que dar. Asu sueña con Alper. Kanan le advierte que no tenga sueños vacíos. Halil espera a Zeynep. Luego salen juntos. Halil: Zeynep, este lugar no es bueno para ti. Dice que es como si chocaras contra una pared. Él pregunta qué te pasó. Zeynep recuerda a Leila. Luego dice: ¿qué importa? Halil dice que te has puesto muy gruñón. La tía Bedrille se acerca a ellos. Preparó algo para comer. Halil le agradece. Zeynep: no era necesario. Dice que regresará en 1 o 2 horas. Feria ve a tía Fatma. La ceremonia de amor de Hakan ha terminado. La voz interior de Hakan dice: abuela, tú eres la asesina de los momentos más bellos. Selma intenta tejer en casa. ¿Qué siento? ¿Qué le diré a Eren? Él piensa que si digo que sí, se romperá el hechizo de esta amistad. Es bastante tenso. ¿Cómo solucionaré esto? Se dice que está bien mezclado. Mientras tanto, también entra la señora Tulay. Él dice: ¿qué te pasa? Dice que está muy confundido. Luego dice que lo arranquen y lo tiren. ¿Qué responde Selma? Su madre responde: su cuerda. Tulay se dice a sí misma que Eren obviamente la ha confundido. Zeynep intenta mantenerse alejada de Halil. Halil: Zeynep, ¿estás enojado conmigo? Ni siquiera me miras mientras hablas. ¿Estás huyendo de mí? ¿Qué está pasando? ¿Qué dirán estas personas? Zeynep está en constante estado de fuga. Zumrud y tía Bedrille hablan de Halil y Zeynep. Él pregunta: ¿has notado que Leila está interesada en Halil? Zeynep también era como un halcón. No dejó que Leila abriera los ojos. Zeynep piensa en lo que dijo tía Bedrille. Su mente se confunde. Halil llama a Zeynep. Pero Zeynep dice que ni siquiera lo escucha. Halil alcanza a Zeynep y la abraza. Dice que no me oyes. Él pregunta: ¿me llamó Zeynep? ¿Qué es gritar? Zeynep dice que me estaba muriendo. Zeynep: ¿te estabas muriendo por culpa de Zeynep, Deri? Las preguntas en la mente de Zeynep la hacen perder el rumbo. Zeynep dice que estamos perdidos. Halil: también dices que no pasó nada. Cuando llega al pueblo, dice que te pasó algo. Parece que te has quedado sin batería. Algo como esto sucede cuando estás en shock o cuando estás superado. Dice que estoy bien, no tengo nada. Halil también informa al pueblo. Sabrán si Zeynep es mejor que tú. No existe tal cosa como una historia de amor. Lucha con su voz interior para olvidar lo dicho. Halil grita. Él pregunta: ¿tienes hambre? Él dice: yo recogeré ramitas y tú sacarás la comida. Las voces en la mente de Zeynep nunca cesan. Constantemente inicia una guerra entre sus emociones y las voces de su mente. Asu le presta especial atención a Alper mientras sirve té. Songul está muy enojado porque Halil no regresó. Halil: Zeynep, estabas peleando conmigo de esta manera. Él pregunta qué te pasó para que te quedaras tan callado. Mientras Halil enciende el fuego, Zeynep toma el encendedor. Dice que lo quemaré. Halil dice que de ninguna manera: quemarás el bosque, ahora déjalo. Arderemos con esta mentalidad, dice. Siéntate. Dice: mírame. Zeynep se retira en silencio. Hakan, por otro lado, es consciente de que existe una sombra entre la abuela Fatma y Feria.
Alil le dice a Zeynep que estás cansado porque no estás peleando conmigo. Él dice, creo que tienes sueño. Dice que estoy feliz de que hayas venido aquí. Dice que fue bueno estar lejos de la granja. La voz interior de Zeynep dice, estoy fuera de equilibrio. Zeynep, ¿recogiste flores? Para la tía Bedrille. El tío Ahmed ya no puede traerlo más, dice. Dice que quería que fuera feliz. Alil todavía siente al tío Ahmed a su lado. Creo que está feliz, dice. Él pregunta, ¿te atreves a escribir una historia así? Zeynep dice, ¿por qué haces esta pregunta ahora? Si me hubieras preguntado antes, habría dicho que no me habría molestado. En realidad, no lo sé. Cuando experimenta tal amor, lo comprende. Alil cree que podría haber dicho nunca, pero no lo hizo. Gulan llama a Alil y le dice que no podremos regresar hasta dentro de una noche. Tekin dice que no le digas a tu tía para que no nos duela la cabeza. Alil y Zeynep se sientan bajo el árbol. Alil toma la hoja del cabello de Zeynep. Zeynep de repente retrocede. Entonces Zeynep dice, mira, polilla. Por naturaleza prefería quemarse. Alil, si vuelas hacia el amor, tus alas arderán. Dijo Sadi Sirazi. Mevlana también respondió, si no vuelas para amar, ¿de qué sirven las alas? Zeynep continúa. Yunus Emre los completó con, ¿quién busca alas cuando se trata de amor? Quizás amar signifique arriesgarlo todo. Quemarse, asarse, sufrir. Pero no todo el mundo puede ser tan valiente. Dicen mi abuela y mi abuelo, la tía Bedrille y el tío Ahmed. Alil dice que corrieron el riesgo de arreglarlo. Zeynep y Alil se miran y dicen que ambos están dispuestos a quemarse. Eren está esperando una respuesta de Selma. El mensaje enviado al teléfono de Eren lo emociona. Se trataba del envío. Dice que hay noticias de todas partes, ¿por qué no las hay de Selma? Dice lo difícil que es esperar. En cuanto a Selma, ¿qué haré ahora? Ojalá Zeynep estuviera aquí. Él me daría un consejo. Dice que no se lo puede decir a nadie. Se lleva la mano al corazón. Él dice, ¿qué piensas? Zeynep tiene frío. Alil le pone la chaqueta a Zeynep y luego se abrazan juntos a la alfombra. Dice que no pasemos frío juntos. Alil le pregunta a Zeynep, ¿tienes miedo? Zeynep dice que no. Alil, anoche dijiste que estaría bien. Se lleva la mano a la barbilla y le hace mirar las estrellas. Mira las estrellas. Déjate llevar. Porque dice que el cielo quita todos los miedos. La tía Feria y Fatma ven películas juntas. Sin embargo, la abuela Fatma menosprecia las acciones de Hakan. Feria cree que la película trata sobre el amor. La abuela Fatma se ocupa de la parte del sustento. Alper se da cuenta del valor que tiene Zeynep a los ojos de Alil. Le pregunta cuántos días lleva con ella. Dice que ni siquiera te importaba tanto. Entonces dice estoy en el camino correcto. Alil dice que duermas. Dice que estaré vigilando. Zeynep dice tú también estás muy cansado, pero el sueño fluye de tus ojos. Alil dice que una persona duerme cómodamente donde está en paz. Mientras tanto sus ojos están cerrados. Se queda dormido sobre el hombro de Zeynep. Zeynep se contiene mientras intenta acariciar el cabello de Alil. Zeynep pregunta, ¿qué estás haciendo? Cuando Alil abrió los ojos, Zeynep se quedó dormida apoyada en su cabeza. Alil nunca lo rompe. Alil se despierta primero por la mañana. Zeynep sigue durmiendo sobre el hombro de Alil. Alil disfruta de esta situación. Ella juega con su cabello. Selma habla sola. Dios mío, ¿sabes lo que es mejor para mí? Muéstrame un camino. Zeynep tiene un sueño mientras duerme. Estabas celoso de mí por parte de Leila. Zeynep está muy avergonzada. Él fue atrapado. Ahora intenta escapar por todos los rincones. De repente se despierta. Alil, hay algo en ti. Tus ojos se ven diferentes, dice. Él dice, lo entiendo de todos modos. Zeynep parece huir de Alil. Luego regresan juntos al pueblo. La tía Bedrille pregunta cómo confundiste el camino que seguiste muchas veces. Alil dice, yo tampoco entiendo esto.
Él dice, ¿dónde estaba tu mente? Le regala las flores que le trajo a la tía Bedrille. Luego dice, que Dios no os separe. Zeynep dice que mi abuela no está aquí. La tía Bedrille dice que esto también me vino a la mente. Tulay le dice a Selma que los modales, la cultura y el linaje son importantes. Dice que esta experiencia no es permanente. La abuela Zumrud pregunta, ¿dónde está tu prometida? Dice que viene. La abuela Zumrud le dice a Alil que Zeynep tiene más celos de ti que Leila. Alaida dice que por eso le tomó la mano. Alil parece comprender la cambiante situación de Zeynep. Se pregunta, ¿puede ser esto real? La abuela Zumrud dice, hijo, el que ama tendrá celos. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.